buenas tardes desde España, buenos días a los que nos estáis acompañando desde otro horario diferente, porque nos consta que en particular hoy hay personas conectadas desde distintos territorios de Latinoamérica, por ejemplo, lo cual nos hace muchísima ilusión. Bueno, mi papel aquí es daros la bienvenida a esta sesión, que ya va siendo pues la sexta, si la memoria no me falla, el sexto webinar de nuestro programa Profesionales por Universidad Internacional de Andalucía, que bueno, es un programa que pusimos en marcha como novedad en este 2026 y entre cuyos objetivos, pues sobre todo es proporcionaros, pues bueno, un aprendizaje ágil en abierto sobre temáticas muy vinculadas a cuestiones actuales, profesionales, con un enfoque práctico y de la mano de personas expertas como las que nos acompañan hoy. Así que para nosotros es un placer. Yo soy la cara visible, pero soy María Sánchez de Innovación de la Universidad Internacional, pero estamos aquí, pues bueno, más personas, también compañeros de comunicación y del vicerrectorado de estudiantes, que es el que lidera esta iniciativa. Y bueno, por mi parte, pues simplemente recordaros, porque sabemos ya que algunas personas repetís, ya conocéis perfectamente la dinámica de otros seminarios, pero seguro que otras os incorporáis hoy por primera vez. Y bueno, simplemente deciros, la sesión va a ser muy breve, va a ser, bueno, hoy va a ser un poco diferente porque ahora os presento, tenemos a dos ponentes, lo cual yo creo que va a hacer, perdón, que todavía sea mucho más dinámica, pero va a ser, como digo, breve, de unos 45 minutos como mucho. Después de la sesión tendréis la oportunidad de plantear, tenéis un chat en esta sala de videoconferencia para hacerlo, plantear preguntas a los ponentes sobre la materia, y ahora también os presento en concreto lo que vamos a abordar hoy. Y la sesión va a ser grabada, ¿vale? En este momento ya se está grabando, de manera que, bueno, para si tenéis que desconectar antes o si luego la queréis volver a visionar más tranquilamente, pues ya sabéis que luego la enviamos por correo. Y la idea también es que, bueno, siempre os animamos a hacerla a través de todos los mensajes, pero que por supuesto también la compartáis con cualquier persona pues que consideréis interesada, ¿vale? Es la misión de este programa, ¿no? También generar ese conocimiento abierto en torno a temáticas distintas que son claves para la Universidad Internacional de Andalucía, que es una universidad, pues bueno, para quienes no la conozcáis, una universidad pública integrada dentro del sistema universitario andaluz, dedicada al posgrado. Siempre procuramos que estos webinars estén vinculados a parte de nuestra oferta formativa y en este caso, bueno, os podríamos mencionar algunos programas, ¿no? Entre ellos el máster sobre comunicación y educación, porque el webinar de hoy tiene que ver mucho con eso, con comunicación, con educación, con alfabetización, con el poder de la oratoria digital, porque vamos a abordar, como bien sabéis, ¿no? Un tema apasionante, el del podcast, vinculado a la educación, ¿no? Creemos que son hacen una buena pareja, ¿no? Por eso le pusimos el título que le pusimos al seminario. Y tenemos a dos personas que saben mucho del tema, que además, bueno, son compañeras de viaje de un proyecto que estamos trabajando actualmente desde Comunicación e Innovación. De QWERTY Podcast nos acompañan Óscar Gómez y Carmen Márquez, ambos forman parte del equipo de esta productora que está especializada en producción sonora, en podcast, y os van a contar, pues bueno, algunas claves, ¿no? Pues para esa pareja que creemos funciona muy bien y os lo decimos de verdad de corazón y por propia experiencia, ¿no? No os vamos a hablar mucho más del proyecto de los innovables porque me consta que ellos también en la exposición lo van a hacer, pero yo, como parte implicada, aprovecho y hago un poco de spoiler y os comento que, bueno, es un podcast de innovación educativa, que estamos produciendo ahora ya la segunda temporada. La primera la tenéis a vuestra disposición y, bueno, aprovecho pues para invitaros a que la escuchéis. La tenéis disponible desde la web de la universidad y desde las mejores plataformas de podcast. Y bueno, es una buena oportunidad, ya que me ha tocado presentar este webinar, pues para también recomendaros que lo escuchéis, sobre todo porque pues, si os interesa aprender sobre innovación educativa, que es el objetivo de esta serie. Yo no me extiendo mucho más, yo voy a estar por aquí, ¿vale? Atenta a cualquier pregunta, cuestión que hagáis sobre el foro. Luego retomo otra vez la cámara para el momento del debate y nada, simplemente agradecer en nombre de todo el equipo a estos dos compis de viaje, a Carmen y a Óscar, que cuando queráis, si queréis, podéis encender cámara y micro. Y nada, os doy paso, compañeros, y bueno, todo vuestro. Bueno, muchas gracias, María. Gracias a la Universidad Internacional de Andalucía también por esta oportunidad. Siempre nos gusta, Carmen y a mí,
hablar de esto que nos apasiona. Y gracias a María por la presentación y por brindarnos, como decía, esta oportunidad. Cuando te escuchaba, María, hablar de una relación de pareja, pensé que te referías a Carmen y a mí, porque nosotros nos conocimos nos unió el audio, la radio, hace ya casi 25 años, aunque parezcamos insultantemente jóvenes, pero nos separó y nos ha vuelto a unir el podcast ya muchos años después. Al final tiene sentido que lo contemos también porque es algo que nos apasiona y lo que hemos detectado muchas oportunidades y muchas de ellas son las que os queremos contar esta tarde, específicamente vinculadas con la educación. Vamos a compartir la pantalla para que veáis la presentación que hemos preparado. Creo que podéis verla ya. Ahí la tenéis. Uno de los primeros retos que tuvimos cuando preparábamos este webinar era definir qué es la relación entre el podcast y la educación, porque tenemos que distinguir entre dos cosas, luego Carmen lo explicará mucho mejor que yo, entre el podcast educativo, el podcast que se entiende como un contenido educativo, y el podcast que habla de educación, el podcast que nos ayuda a entender qué prácticas novedosas se están desarrollando en este ámbito, orientadas principalmente a formadores, a profesores, ¿no? Y yo creo que el mejor ejemplo del que nos va a hablar Carmen después y del que ya nos ha hablado María es precisamente los innovables. Bueno, vamos a contar primero un poco del contexto de artículo, un artículo de The Guardian que tiene ya, dice la franja amarilla, tiene ya más de 21 años. Se publicó en febrero de 2004, o sea, acaba de cumplir 22 años. Y es el artículo fundacional del podcast, es el momento en el que alguien decide que esa tendencia que hoy conocemos perfectamente se llama podcast. El que lo hace es Ben Hammersley, este señor que tenemos en la foto, corresponsal tecnológico de The Guardian, y él viene a decir en el artículo que tenéis disponible por si queréis echarle un vistazo, viene a decir que ha detectado una tendencia. La tendencia es, todos tenemos un iPod en el bolsillo, ya nadie tiene un iPod en el bolsillo, hace 22 años lo tenía todo el mundo, o un MP4 o un MP3. Todos tenemos un iPod en el bolsillo y he detectado que además de escuchar música, hay quien lo está utilizando para otras cosas como cargarse un contenido sonoro, el audio de un documental, una lección de la universidad, un libro que él mismo ha leído, unas notas que quiere repasar y a esto le voy a llamar podcast. Es él quien inaugura ese término, quien bautiza la tendencia. Y no sé si lo sabéis, pero viene de aquí, viene de iPod más broadcast. Es decir, emitir a través de un dispositivo que llevamos en el bolsillo. Y esto es más importante que acuñar una única palabra, porque el hecho de que ese dispositivo, el iPod, ya lo llevamos en el bolsillo, es precisamente lo que le da sentido al podcast, que lo vamos a definir dentro de un momentito, pero que ya vais a ver que una de sus características principales es que puedo consumirlo donde quiera, como quiera, cuando quiera. Y esa es la diferencia con el broadcast, ¿no? En este caso el broadcast de audio, que es la radio. Entonces, el podcast como tal tiene 22 años como denominación de una tendencia. ¿Eso quiere decir que el podcast más antiguo tiene 22 años? No, tiene mucho más. Porque desde el momento en el que hay una tecnología, sea disco de cera, de vinilo, una cinta magnética que nos permite grabar audio, se están haciendo este tipo de grabaciones. Y seguro que que si lo hacen, no, que lo han hecho. Muchas radios se han puesto a hurgar en sus archivos y han encontrado contenidos que, extraídos de una programación lineal de radio, sirven perfectamente como contenido atemporal y lo han publicado como podcast. Os contamos un poco sobre nosotros. Hace ya 10 años casi, vamos a cumplir en octubre, que fundamos la productora. Los primeros años fueron muy difíciles porque la tendencia no estaba todavía asentada, pero a fecha de hoy llevamos casi 240 proyectos desarrollados, con más de 3.000 capítulos publicados, más de 54.000 minutos de contenido. Y nos dedicamos, pues, a todo lo que tiene que ver con la conceptualización, la guionización, la formación, la grabación, la edición, la postproducción y la distribución de proyectos de podcast.
Estos son algunos de los que hemos desarrollado en esta slide. Hemos colocado de todo, ¿no? Hay muchos proyectos de ficción. Nos encanta la ficción sonora, que por cierto tiene un largo recorrido también en el ámbito de la educación. Algún ejemplo tenemos sobre eso también. Hay podcasts educativos propiamente dichos, como Historias de Tiza, que lo veis ahí arriba a la derecha, o como el que está a su derecha, que es una ficción sonora que hicimos para un colegio de Madrid, que justo en pandemia se quedaron sin la posibilidad de desarrollar una obra de teatro que habían preparado con mucho cariño, y les dimos la opción de hacerlo a distancia, grabando los audios de los alumnos por vía telemática, online, y después editamos esa ficción sonora. En fin, hay de todo, hay podcast conversacional, hay documental, hay el podcast corporativo, como Mi Primera Exportación, que es una serie de entrevistas que hacemos a empresas exportadoras. El podcast es de una audiencia muy de nicho. Cualquier cosa que vayáis a buscar en el ámbito del podcast, entre 24 millones de shows que tiene publicado Spotify, lo vais a encontrar, lo que sea. Y por tanto, los grandes números de audiencia ya han pasado a la historia, salvo en algunos casos. Vais a encontrar muchos podcasts con pocos oyentes, porque son los oyentes a los que les interesa específicamente eso. ¿Y en qué momento estamos? Y esta slide la hemos querido incorporar para trasladaros que tiene mucho sentido que en vuestro ámbito, en el ámbito educativo, se introduzca también el podcast por una cuestión, y es porque está ya muy extendido su consumo, no específico del ámbito educativo, su consumo general está ya muy extendido entre la población. Esto es un estudio que ha hecho Evox, una de las principales plataformas de podcasting en castellano, y Mediaset, y que dice que ya hay un 48% de la población española que escucha podcast a diario y que tiene un consumo semanal de 6,5 episodios de más de 10 horas a la semana. Y bueno, también vemos debajo el perfil del oyente, más o menos se reparte al 50% en su condición de hombre o mujer, entre 18 y 65 años. Esto se ha expandido mucho en los últimos años hacia los dos lados. Se ha rejuvenecido la población de podcast, y al mismo tiempo a envejecidos eran entre 20 y 40, hace 5 o 6 años, y ahora ya van entre los 18 y los 65. Y esto es un estudio muy interesante que también os hemos querido traer para daros cuenta, y aquí vamos a empezar a avalar con datos la importancia que puede tener el uso del podcast como material complementario en el aula. Estos datos son de un estudio que elabora Spotify y NeuroInsight, que es una firma de la que a nosotros nos gusta poner siempre su lema, que es "We measure, we predict, we impact, we make the subconscious conscious". O sea, medimos, predecimos, impactamos, hacemos lo subconsciente, lo inconsciente, consciente, ¿no? Esta empresa se dedica a analizar cómo responde nuestro cuerpo, las señales que son medibles en nuestro cuerpo ante determinados estímulos audiovisuales, ¿no? Y ofrece datos muy impactantes, como el que tenemos en la diapositiva de abajo a la izquierda, que dice que en el caso del audio digital hay un engagement del 9%. Bueno, esto lo explica mejor en otro resumen, lo explica mejor Spotify cuando dice que el 23% de los oyentes que escuchan hablar de una idea, de un concepto, de un producto en Spotify, en un contenido de audio, manifiesta intención de compra. ¿Eso qué quiere decir? Pues que lo voy a comprar. Comprar puede ser comprar una idea, no un producto. ¿Quiere decir que lo voy a comprar? No, que lo voy a retener y que va a incorporarse a mi catálogo de opciones sobre las que voy a tomar una decisión. Eso en el caso del audio digital es el 23%, en el caso del vídeo
Perdón, no, en el caso del audio digital es del 69%, en el caso del vídeo es del 23% y en el caso del el contenido de texto e imagen, es decir, un periódico en Internet, cualquier publicación, cae hasta el 12%. Y bueno, esas son unas cifras que están extraídas de un estudio aplicando esas métricas a distintos oyentes a los que se les hace escuchar un producto sonoro en concreto. ¿Por qué ocurre esto? Y es lo más interesante. Ocurre porque a todos nos ha pasado cuando hemos leído una novela que antes de que el autor nos describiera al personaje, nosotros ya nos habíamos imaginado al personaje, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque necesitamos incorporar imágenes a lo que nos están contando, en este caso en un texto, porque nuestro mundo funciona en imágenes, porque necesitamos las imágenes para comprender la realidad. Bueno, pues con el audio pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros escuchamos una entrevista a María, por ejemplo, a María Sánchez, la estamos escuchando en un audio, nosotros nos vamos a imaginar a María, aunque no la conozcamos. Nos vamos a imaginar cómo va vestida, nos vamos a imaginar si está sentada a la derecha o a la izquierda del entrevistado, perdón, del entrevistador. Nos vamos a imaginar su gesto, nos vamos a imaginar, en fin, todas las imágenes que necesitamos para comprender esa realidad. Y eso, que construyamos en nuestra mente las imágenes al mismo tiempo que escuchamos un contenido, hace que el esfuerzo cognitivo que tiene que hacer nuestro cerebro es mucho mayor. Y ese incremento de esfuerzo cognitivo es lo que hace que mantengamos mucha más retención, mucha más atención sobre el contenido de audio. Vosotros podéis decir, claro, pero es que yo puedo escuchar un audio y al mismo tiempo estar haciendo otra cosa, como conducir, como hacer tareas domésticas. Es cierto, pero no tiene nada que ver. Le seguimos prestando más atención y la prueba está, y seguro que a todos os ha pasado, que si hay algo que nos ha impactado mucho que estamos escuchando en un podcast, en una entrevista, en un informativo de radio, lo que nos ha impactado somos capaces de recordar qué estábamos haciendo en ese mismo momento. Si estábamos planchando la camisa azul, la camisa verde, si íbamos paseando por el campo, si ya habíamos llegado a la ciudad, si estábamos entrenando en el gimnasio en tal máquina o con tales pesas, porque es una combinación entre ambas situaciones que hace que las retengamos mucho mejor. Y esa, junto con el consumo a demanda, como decíamos antes, cuando quiero y como quiero, es una de las claves por las que el podcast se ha desarrollado tanto en los últimos años y lo sigue haciendo. ¿Pero qué es un podcast? Vamos a dejar que sea Carmen quien nos lo explique, que entre otras cosas se lo sabe mucho mejor que yo. Bueno, buenas tardes, que no sé si al principio se ha escuchado cuando hemos saludado que estaba el micrófono, creo que silenciado. Muchas gracias a la UNIA por contar con nosotros para este webinar y en especial a María, bueno, que en los últimos meses pues es compañera diaria con la que con la que yo particularmente hablo prácticamente todos los días, precisamente para esa segunda temporada de Los Innovables. Bueno, hace algunos años, cuando íbamos a algún sitio a contar nuestra película, ¿no? nuestra historia, y les contábamos que era, o les hablábamos de un podcast, pues la mayoría de veces nos decían que ¿esto qué es? No lo conocían. Yo creo que hoy más o menos puedes saber qué es un podcast. Hay diferentes formatos que muchas veces se mezclan con lo que sería un podcast. Por ejemplo, cuando hablamos de radio online, que sube contenido, pero no es lo mismo porque es un contenido ya emitido, lineal, que después se sube y que tú lo puedes escuchar. No es lo mismo que un podcast. En este caso, el podcast es un contenido en formato de audio digital, que la distribución es online y que además se hace bajo demanda. Esto para mí es una de las grandes ventajas del podcast cuando nosotros hablamos de él. Por supuesto, somos dos enamorados y escuchamos mucho podcast, pero al final es como haciendo una similitud un poco
alejada pero cercana. Es como cuando tú te sientas a ver la tele, ya no ves la tele tradicional, ya prefieres utilizar una plataforma y ver la serie que te apetece o la película. Pues esto es igual. Tú cuando escuchas un podcast, pues normalmente te han hablado de él o trata un tema que te interesa o, bueno, pues lo eliges, ¿no? Digamos que en este caso el oyente tiene esa posibilidad activa de elegir. Hay distintos géneros. Ahora mismo el que más en boga está o de los que más éxitos tienen es el conversacional. También, desde mi punto de vista, es el más fácil, ¿no? Porque al final dos personas se ponen a hablar y si el tema es interesante, las personas tienen interés, pues lo escuchan, ¿no? No tienes problemas. Pero bueno, hay distintos géneros, género informativo, de hecho es un género que nosotros como periodistas pues especialmente no nos interesa mucho, el género informativo. Después el narrativo, que puede ser ficción o no ficción. De hecho, Los Innovables es un narrativo no ficción. Nosotros hacemos no ficción, pero también hacemos ficción cuando podemos y nos dejan, porque realmente es muy divertido y la creatividad ahí bueno, es exponencial, ¿no? Y bueno, como decías, conversacional. Y después el consumo es asíncrono, que es otra de las grandes ventajas. Es decir, tú eliges cuando lo puedes escuchar. O sea, no es necesario que estés en una hora determinada para escucharlo, sino que tú, pues directamente cuando te venga bien, pues tú lo eliges. La relevancia en el ámbito educativo. Bueno, en el ámbito educativo, yo antes de hablar de las ventajas que tiene el podcast, yo quería decir que si bien es verdad que vamos a poner algunos ejemplos de universidades y de instituciones educativas que están muy por el podcast, lo cierto es que todavía es digamos, un campo por explorar, porque no todas las instituciones, cuando vienen de una institución, se atreven o no les convencen, o la UNIA, por ejemplo, en ese caso es una de las pioneras, ¿no? Tenía muy claro que el podcast cuadraba con lo que querían, pero no siempre es fácil. Y en el podcast educativo hay mucho amateur, en el sentido de que mucha gente, hay muchas personas que son innovadoras, que les encanta introducir la innovación en su día a día y entonces utilizan el podcast como una posibilidad, porque ya lo ha dicho Oscar, el audio tiene un atractivo que es incluso cerebral. Incluso nosotros desde pequeños nos hemos criado con nuestra madre, nuestro padre, nuestra abuela o quien sea contándonos un cuento y quedándonos absolutamente fascinados y recordando esa historia porque nos ha llamado la atención. Entonces, bueno, pues quería hacer esa puntualización. Aún así, os digo que hace 2 años ya hicimos una formación específica sobre podcast educativo y en este caso, cuando hemos actualizado, hay más investigación relacionada con el podcast educativo, lo cual, y también hemos encontrado muchos más ejemplos. Con lo cual, pues a mí me parece una gran noticia que eso esté ocurriendo, pero también es cierto que lo veremos después, que muchas veces los géneros, el podcast educativo, las líneas definitorias, pues no están a veces claras, ¿no? Se mezclan lo que es un podcast infantil con un podcast para familias, con psicología o de psicología relacionado con la educación, pero claro, también eso habría que definirlo bien. En cualquier caso, en el ámbito educativo, ¿qué ventajas hay? Bueno, pues primero la motivación, ¿vale? Porque tú pones al alumnado delante de un micrófono, e incluso el profesorado también, y bueno, es que es alucinante, ¿no? O sea, va a ser muy divertido y te vas a motivar. Pero después es algo muy accesible, o sea, hoy en día hay muchas herramientas y es fácil, entre comillas, hacer un podcast. Veremos un ejemplo dentro de unos minutitos sobre eso. Y además, para quien lo consume, como ya he dicho antes, es muy accesible. Es decir, tú lo puedes escuchar en el momento que a ti te interesa. Es una escucha activa, lo que favorece la comprensión. De hecho, ya hay estudios que avalan que efectivamente aumenta la comprensión de los contenidos y que incluso reduce los tiempos del aprendizaje. Este es un estudio, no es el del que yo estaba hablando, pero este también, ahora que la inteligencia artificial es como lo copa todo, este es un estudio de 2024 que lo traemos a colación porque a mí me ha gustado gratamente. Son encuestas
alumnos universitarios y la percepción es que al 70% de los encuestados les atrae, les parece una buena herramienta para utilizarlo. Y además su uso potencia, como digo, pues competencias de comunicación e incluso relacionales, las llamadas habilidades blandas, ¿no? El trabajo en grupo, bueno, la comunicación, ¿no? Y como digo, facilita la comprensión del contenido. Ese estudio que veíamos tiene también un dato, que es el 78% de los encuestados prefieren los podcasts, digamos, hechos artesanalmente, ¿vale? Como el estudio va sobre herramientas, pues se le pregunta a los chavales y a las chavalas si les gustan los podcasts creados directamente con IA o prefieren escuchar a un humano, y por ahora, no sabemos cuánto durará esto, pero por ahora prefieren escucharnos a los humanos. Y bueno, después, sí, claves, que a lo mejor es lo que os puede interesar, ¿no? Primero, yo creo que el planteamiento tiene que ser ¿para qué lo quiero? ¿Vale? O sea, no vamos a jugar, en el caso de los docentes, tienen trabajo, muchísimo trabajo, así que no es voy a jugar hoy con esto, sino primero hay que tener muy claro para qué se quiere utilizar el podcast. Puede ser de apoyo a clases, de hecho hay herramientas, antes que hablamos de la IA, hay herramientas que directamente te pasan a audio tus esquemas, o sea que eso para que el alumno después pueda escucharlo una vez, volver atrás y tal, o sea que facilita ese aprendizaje. Lo queremos para hacer un trabajo en clase, para potenciar esas habilidades de las que hemos hablado antes, o queremos, o somos divulgadores, o somos una institución y lo que queremos es divulgar sobre lo que hacemos en el ámbito de la educación, ¿no? En este caso, pues entraría Los Innovables y muchos otros podcasts que existen, ¿no? Sobre este tema os diré que sobre el tema de divulgación, los podcasts son muy utilizados, por ejemplo, para la enseñanza de idiomas. Yo, por ejemplo, lo he utilizado muchas veces. Hay algunos podcasts, si alguien está interesado, que le puedo recomendar, que están chulos. Después, para entrenamiento académico, hay, por ejemplo, en las ramas sanitarias, hay algunos podcasts sobre cuestiones muy específicas de entrenamiento profesional. Alfabetización digital también es una buena forma o sea, es una buena vía para eso. De hecho, BBVA, por ejemplo, tiene podcast sobre alfabetización digital y mediática. Y después, pues, divulgación en general. Y ya está, esto es lo que yo tenía que decir. Bueno, sí, mira, en la siguiente os quería poner, sobre todo para aquellas personas que son docentes y tal, que el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, porque esa es otra de las cualidades que tendría el podcast, quiero decir, para formación docente. Aquí en INTEF, si buscáis por podcast, os van a salir muchas entradas que os ayudan, os pueden ayudar para el tema del podcast. Y es una muestra más de que efectivamente hay instituciones que tienen claro que el podcast es una buena vía para, bueno, pues para el tema o sea, para la educación, vamos. De hecho, aquí entre recursos educativos hay muchos ejemplos para aquellas personas que son docentes, muchos ejemplos de docentes que han utilizado situaciones de aprendizaje y distintas metodologías activas a través del podcast. Y tienen ejemplos concretos de contenidos concretos y tal, así que os animo también a que le echéis un vistazo porque creo que os puede venir bien. Os he dado, perdón, algunas claves, pero hay más, ¿no? Recomendación, naturalidad. No sois profesional, o sea, quiero decir, excepto quien sea profesional, ¿no? Pero una persona que está leyendo, una persona que no está cómoda, una persona que está hablando como un papagayo, no va a llegar, ¿vale? O sea, la naturalidad por encima de todo. Segundo, utilizar un formato atractivo, creatividad.
O sea, quiero decir, es que el podcast es que podéis estar en la Luna, o es que podéis viajar a Marte, o es que os podéis meter en el centro de la Tierra. O sea, es que podemos hacer de todo. A mí es una de las cosas que más me encanta del podcast. Y después otra recomendación sería que episodios, en el caso, por ejemplo, si está destinado a alumnado, episodios cortitos, tratando un tema concreto, siendo simples, yendo a lo concreto. Si ya después se quiere ahondar, profundizar, eso ya se puede hacer de forma paralela, ¿vale? Bueno, vamos a seguir, por ejemplo, con otra serie de beneficios pedagógicos que entendemos, bueno, que hemos analizado que tiene el podcast y que se está buscando con la producción de podcast en este ámbito educativo. Uno de ellos es que, obviamente, promueve el pensamiento crítico. Otro del que ya ha hablado Carmen cuando hablaba de las habilidades comunicativas es que potencia esas habilidades del lenguaje oral por asimilación, porque estoy escuchando a alguien que me lo está contando bien. Que me lo está contando bien no significa con una dicción perfecta de locutor de radio de los años 60. Más valor que me lo cuente alguien que sé que es un especialista en esto que me está contando, sea mi profesor, mi profesora, sea pues un investigador sobre esta materia en concreta. Esa veracidad que me da el hecho de identificarlo va a ser mucho más determinante a la hora de que yo asimile ese concepto y a que adquiera a la hora de contarlo, a la hora de reproducir lo que él me está contando, adquiera esas habilidades de comunicación. Y después, en el audio es muy fácil reforzar los contenidos clave. También lo es en un formato de texto, ¿no? Subrayando, marcando con determinadas imágenes, cambiando de colores. Bueno, pues lo mismo existe, lógicamente, en el audio. El refuerzo de los contenidos clave se puede hacer con el énfasis en los términos, en la prosodia, es decir, la forma en la que contamos los contenidos utilizando los recursos de nuestra lengua y también en los silencios, ¿no? Cuando estamos enfatizando. Y, por supuesto, pues también enfatizando con música o con sonido, con efectos de sonido que lo hacemos habitualmente vinculados lo entendemos vinculado con la ficción o con la narración de un documental, pero también cabe en otro tipo de formatos. Como decía Carmen antes, de lo que se trata es de ser originales y de no quedarnos con leer un texto y ya está, ya tengo hecho un podcast, porque no va a servir, no va a llegar igual, no va a funcionar igual que algo que tiene una producción más trabajada. Y además, de hecho, existen ya herramientas de inteligencia artificial que directamente tú, por ejemplo, Notebook, te puede pasar tus esquemas y tus apuntes a audio. Es decir, que es que eso no... Vamos, que obviamente tiene un valor práctico, pero que para eso no es necesario pues comerse mucho en la cabeza, como se dice por aquí. Si recordáis, antes hacíamos la distinción entre podcast educativos como tal y podcast sobre educación. Aquí hemos traído una captura de pantalla de iVoox, como ya la hemos mencionado antes, la principal plataforma de contenidos de audio en español, y todos estos podcasts son sobre educación. Como decía Carmen también antes, queda un camino largo por delante sobre los podcasts educativos, salvo que ocurra algo que también se detecta y que vamos a explicaros después, que es que no vayan esos podcasts educativos, no sobre educación, sino educativos, como material complementario en clase, no vayan al gran público, sino que se queden dentro de las redes de las propias instituciones, ¿no? Vamos a ver luego un ejemplo de un instituto que ha hecho un podcast para el instituto. Pues lógicamente es lo que tiene sentido. Bueno, vamos a poneros algunos ejemplos sobre buenas prácticas, alguna que no lo es tanto, en el ámbito del podcast educativo. Siempre que hablamos de este tipo de cuestiones nos tenemos que fijar, ya nos gustaría a nosotros que no fuera así, pero casi siempre nos tenemos que fijar en lo que está ocurriendo en el ámbito anglosajón porque van por delante. También hay que decir que ya no van tan por delante. Al principio, cuando nosotros empezamos en esto, lo que ocurría en el ámbito del podcast en inglés tardaba 3 años, 4 años en llegar a España. Ahora ya no es así. Ahora ya incluso recorre el camino contrario. Hay cosas que pasan en España o en español y que después van al inglés. Pero bueno, para hablar del podcast como material complementario, vamos a poner este ejemplo
de la Escuela de Educación, precisamente de Harvard, eh, con un podcast que se llama Harvard EdCast, que aborda pues, las políticas educativas, la innovación docente y el aprendizaje basado en evidencia. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿esto qué sería? ¿Un podcast para educadores o un podcast educativo? Bueno, pues es las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué es? ¿Por qué? Porque es un podcast para alumnos de educación que habla de educación, lógicamente. Vamos a escuchar, si os parece. Me gustaría que alguien me verificara que efectivamente lo estamos escuchando. Hemos traído solo un fragmento. Un segundito que reproduzco. ¿Se escucha? I'm Jill Anderson. This is Doug Larkin and Suzanne Pohl-Petzel show the biggest reason teachers stay isn't pay, it's supportive relationships. They initially set out to study the link between teacher pay and retention. Drawing on a 6-year study across 13 districts in 4 states, they identified 10 factors that influence retention. Supportive relationships and system level pay and retention. I think about pay. That was one of headline, so it felt kind of. Bueno, os resumimos un poco. Este es un capítulo dedicado específicamente dentro de este podcast de Harvard EdCast a cómo discutir. Es un podcast que dura 15 minutos y en el que le cuentan a los alumnos técnicas para discutir, más que para discutir, para argumentar, ¿no? Para que le quitemos las connotaciones negativas al verbo discutir. Y si habéis visto, si habéis escuchado, hay una presentación con una música que es algo amable, es algo que no es efectivamente, y que al final introduce una entrevista con un experto. En esta slide hemos puesto también un in-failure, ¿no? Que sería lo contrario al caso de estudio, que es, si poníamos como ejemplo de buenas prácticas a Harvard, tenemos que poner como ejemplo de una práctica no tan recomendable a Yale. ¿Qué es lo que hace Yale en uno de sus productos de audio? Pues simplemente grabar clases. Grabar lecciones y difundirlas en formato de podcast. Teníamos esta discusión, Carmen y yo, precisamente, cuando hablábamos de la presentación. ¿Esto tiene su valor? ¿No tiene su valor? Bueno, pues obviamente tiene un valor. Claro, yo le decía a Óscar que para el alumnado lo tiene, obviamente, porque puede repasar ese contenido que ha escuchado, lo puede repasar y escuchar todas las veces que sea necesario. Sí, pero quizás otra cosa es el grado de atención, claro, que llega un momento que escuchar lo mismo muchas veces. Pero evidentemente lo tiene, y eso los docentes que están en este webinar lo hacéis a diario, ¿no? Dar una clase, y esa clase se puede grabar y es un contenido perfectamente válido también, aunque, insisto, no sería el más recomendable por esto que hemos dicho de la atención. Vamos con otro ejemplo, volvemos al ámbito anglosajón. Esta es la Escuela de Negocios de Stanford. Y en este caso, no solo traemos un podcast, sino que es un canal propio de contenidos de audio que tienen publicado incluso en su web y después en las distintas plataformas. Los podéis escuchar en Spotify. Y son formatos en los que profesores, exalumnos y expertos conversan sobre temas relevantes para profesionales, empresas y la sociedad en general, como dice el texto de esta diapositiva. ¿Qué se busca con esto? Pues como reza también el lema de esta slide, es un elemento inspiracional, porque buscamos algo que para las instituciones educativas es fundamental, que los alumnos también se motiven, se inspiren, ¿no? Si alguien viene a la UNIA, viene a nuestro instituto, viene a nuestro cole porque ha sido antiguo alumno y va a tener la capacidad de inspirar a los alumnos, pues quizás es conveniente hacer un contenido en podcast solo sobre esa visita o hacerle una entrevista. Pero también porque estamos asociando el nombre
de la institución educativa a esa firma, a esa marca de prestigio. Por ejemplo, reproducimos un audio, también un ejemplo de estos podcasts de Stanford, en los que en este caso es una entrevista, en el formato de entrevista. Welcome to Views on the Top, the podcast. I'm Aisha Karnick, an MBA student at the class of 2025. And I'm Michael McDowell, a producer at Stanford Graduate School of Business. Aisha, could you set up today's conversation for us? I had the chance to interview Luis Guanan, who is the co-founder and CEO of Duolingo, and it was just an incredibly fascinating conversation. He comes from a background of academia. He was a professor at Carnegie Mellon. Mm-hmm. But what most people probably don't know is he's also the inventor of CAPTCHA, the authentication step. And so it was really exciting to talk to someone who was very human, very personable, and just had incredibly interesting insights into things that all of us are interacting with day to day. So in a way, it's like this is a glimpse. Bueno, están introduciendo, como habéis escuchado, están introduciendo a la personalidad a la que van a entrevistar, lo presentan en primera instancia como el inventor del CAPTCHA, eso que hemos utilizado todos para verificarnos en una web, pero es que también, tú decías antes que te gustan las aplicaciones de idiomas, Carmen, es también... Well, I think that kind of transparency in the part, because Duolingo was Ahora trying vamos a to change the escuchar. status quo a little bit. At that time, there was already Rosetta Stone that cost hundreds of dollars. There was. But you guys wanted to make language learning 100% free. Mhm. So how did you convince those early investors you could be a billion-dollar company? Boy. Our first investor was this a New York investor, Union Square Ventures, which was Fred Wilson. Y es ni más ni menos que el fundador de Duolingo, el creador de Duolingo. ¿Y qué le preguntan al creador de Duolingo, de una gran empresa nacida en Internet? Pues ni más ni menos que cómo fue la llegada de su primera inversión por parte de un inversor privado. Es un contenido que le interesa, lógicamente, a los alumnos de una escuela de negocios y que además prestigia a la universidad porque han tenido la capacidad de traerlo, bueno, entre otras cosas porque es profesor asociado también de la propia universidad. Este sería un gran ejemplo que, como decíamos, une las dos cosas. Podcast educativo que ayuda como material complementario, ayuda a inspirar también, en este caso, a los alumnos y también como un podcast que habla, y eso es lo que buscan en muchos casos también los podcasts sobre el ámbito educativo, habla del prestigio académico de la institución. Aquí hemos traído un ejemplo propio que creemos que es muy llamativo. Esto es un podcast que hicimos nosotros, hemos hecho una de ellas hace apenas unos meses para una compañía farmacéutica que se llama Novo Nordisk y que nos pidió un podcast para formar a su propia red de delegados de ventas, es decir, lo que antes conocíamos como los visitadores médicos. ¿Para qué necesitan formarlos? Pues lo dice, este texto que veis aquí es una captura de pantalla del briefing que nos dio la empresa. Una herramienta formativa diseñada para dotar al equipo de ventas con las competencias conversacionales, argumentos científicos y confianza necesarios para abordar las principales barreras que enfrentan los médicos de atención primaria al prescribir Wegovy, que es el fármaco en cuestión. Y nos dijeron, queremos hacerlo en podcast. ¿Por qué querían hacerlo en podcast? Pues querían hacerlo en podcast porque los delegados comerciales de la compañía pasan mucho tiempo en el coche y podían escuchar un podcast en el coche. Y después nos tocó a nosotros proponerle un formato. ¿Qué formato? Un documental en el que le vamos diciendo, pues, Wegovy es un fármaco que tal. No tenía mucho sentido. Y lo que creamos fue una ficción sonora. Trasladarlos a una situación en la que ellos mismos podían reconocerse cuando fueran a entrevistarse con un médico de atención primaria. Vamos a escuchar un ejemplo.
Wegovy On Air. 5 minutos en la consulta de atención primaria. Episodio 4. ¿Y si mi paciente deja el tratamiento, recupera el peso? Sí, dígame. Laura, soy la doctora Ima. Mira, perdona que te llame así, pero tengo un paciente delante con una pregunta que necesito responder ahora, que es de lo que hablamos en la última visita. Sí, dígame, doctora. Mira, tengo aquí a Antonio. Él lleva 10 meses con Wegovy. Ha perdido 18 kilos y está muy contento. Pero me pregunta, doctora, ¿y si lo dejo, voy a volver a engordar todo lo que he perdido? ¿Qué le puedo decir? Pues esa es la pregunta del millón, pero es importante responderla con honestidad. ¿Tiene un par de minutos? Sí, Antonio está aquí esperando la respuesta, así que te escuchamos. Perfecto. Lo primero que Antonio necesita entender es que la obesidad es una enfermedad crónica en la que el cuerpo Bueno, lo dejamos ahí, pero habéis podido reconocer perfectamente la situación. Por cierto, la voz de la doctora es muy reconocible porque es Carmen Márquez también. Y trabajamos habitualmente con actores de voz también, como Irene, que es quien interpreta a la delegada comercial. Y lo que hacemos es recrear una situación que puede ser perfectamente real. Una llamada telefónica de la doctora a un delegado comercial para preguntarle un dato concreto sobre el fármaco que va a prescribir. En este caso concreto, para que os fijéis la importancia que puede llegar a tener esto, el público al que queríamos llegar eran 7 personas en toda España, los 7 delegados comerciales que tienen por zona. Pero era importante hacerlo de una forma que les impactara, en la que se reconocieran y que por tanto les hiciera adoptar, vincularse con esos contenidos, con esos conceptos científicos de una forma más rápida. Al final, insistimos otra vez en esto, de lo que se trata es de aplicar la imaginación y de buscar formatos muy, muy novedosos que son los que nos van a hacer llamar la atención cada vez más como oyentes. Vamos con la siguiente y ya vamos terminando porque se nos acaba el tiempo además. Sí. Perdón. Ahí está. Ahí. Vale, este es un ejemplo del Instituto Delgado Brackenbury de las Cabezas de San Juan, que es un municipio de aquí de Sevilla. Y es un ejemplo de cómo el podcast se puede utilizar para, bueno, pues para motivar al alumnado, para dar una lección sobre literatura, bueno, en este caso lengua, e implicar al resto de docentes de este instituto. Le he pedido a la profesora que lo ha hecho que si podíamos utilizarlo porque no hemos hablado de la difusión. Hay plataformas para subir los podcasts y tal, pero quizás no lo prefieras utilizar simplemente para una actividad de clase o del centro. En este caso, pues ella me ha pasado el audio. Entonces, bueno, es con alumnos de primero de eso y vamos a escuchar un poquito. Podemos hablar de amor libre, amor platónico, amor propio, decir que hacemos algo por amor al arte. Pero, ¿qué es el amor? Como sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser. También como sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en mi deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. O en el sentido más amplio como el sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Profesar amor para poder considerarse completo. No le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse.
Bueno, dura, creo que son 6 minutos el podcast. Participan no solo alumnado de primero de la ESO, sino también, pues, se puede escuchar a profesores de los departamentos de Geografía, Historia, Biología, Francés y Lengua, que, bueno, pues van dando distintas visiones sobre la palabra amor. El episodio se llama BRAC Amor, precisamente por el nombre de este instituto. Y bueno, aprovecho para decir que, a ver, hacer un podcast no es fácil, o sea, tienes que tener una serie de conocimientos. En este caso, esta compañera es amiga, es profesora, pero ya antes ha sido periodista. Entonces ella tiene conocimientos mediáticos y bueno, y tienes conocimientos de cómo editar un podcast y tal. O sea que, pero también es verdad que hay determinadas herramientas que pueden ayudaros a hacer un podcast. Y este sería el caso bueno, pues el podcast como instrumento de fomento de la innovación educativa. Es el podcast de la Universidad Internacional de Andalucía, que nosotros estamos encantadísimos de participar en este viaje. En él, bueno, pues son distintos expertos de muchos puntos de España, a los que María, que es la voz y es la persona que coordina, va entrevistando y se va hablando pues de conceptos, de experiencias y de ideas, todas vinculadas con la innovación educativa. Los primeros episodios ya están en producción y se van a publicar en breve, pero bueno, pues también queríamos poneros este ejemplo porque creemos que es un ejemplo, estamos muy orgullosos de este ejemplo, vamos. Vamos a escuchar un minuto un poquito. de los innovables. Si cada persona que utiliza las redes sociales en el mundo equivaliese a 1 kilómetro, podríamos cubrir la distancia que separa la Tierra de Neptuno, el planeta más alejado del sistema solar. Y no solo llegaríamos a Neptuno, lo superaríamos. Neptuno está aproximadamente a 4.496 millones de kilómetros de nuestro planeta. Y según el último informe de la agencia We Are Social y de Millwater, el número de usuarios activos en redes sociales en 2023 superó los 5.000 millones. Las redes sociales virtuales han roto la barrera de lo físico, pero también muchas de nuestras barreras mentales. Nadie hubiera imaginado que hoy podríamos hablar de manera simultánea con personas alejadas de nosotros a miles y miles de kilómetros. Y lo que es mejor, crear conexiones fuertes y duraderas con esas personas. Doy fe. Un ejemplo más de lo importante que es la creatividad en este tipo de contenidos, que en la fase de guión se ha trabajado el analizar, pues eso, la distancia entre la Tierra y distintos lugares de la galaxia, vinculándolo con el número de usuarios de redes sociales. ¿Para qué? Para hablar de cómo las redes sociales están transformando nuestro mundo. Claro, y cómo se pueden tejer redes, que es como se llama ese episodio concretamente, a través de redes sociales, pues en el mundo educativo con otros expertos y bueno, cómo se puede innovar también a través de redes sociales. Solo 2 cosas para terminar y para que las veáis después en la presentación que vais a contar con ella, los recursos necesarios para la producción. En cuanto a los materiales, pues simplemente con una grabadora desde 95 € o un set completo de podcasting desde 300, herramientas profesionales para la edición, pero también hemos puesto algunas de acceso libre, como Audacity o GarageBand, en el caso de que tengáis un Mac. Y después lo importante que es que esté el contenido en distintas plataformas en el caso de que se decida que es así. Spotify, iVoox, Amazon Music, SoundCloud. ¿Por qué es importante que estén en plataformas? Por esto, porque nos va a dar unas métricas que nos van a contar mucho sobre el efecto que está teniendo en nuestra producción. Probablemente no nos interese tanto si nos escuchan desde Argentina, como en este caso, desde Ecuador o Colombia o Senegal, pero sí que nos interesa cuál es la tasa de retención, es decir, cuándo se va el oyente de nuestro podcast, cuándo deja de interesarle o a qué hora del día lo está escuchando. Eso en el caso de que hayamos desarrollado un podcast
podcast educativo nos va a dar mucha información, como digo, sobre los hábitos de consumo de nuestra audiencia. En este caso, nos va a dejar también conocer mucho más a nuestros alumnos. Lo dejamos aquí y estamos a vuestra disposición, lógicamente, para las consultas que queráis hacer durante el tiempo que tengamos, que por nuestra parte... Bueno, por alusiones especialmente al ejemplo, muchas gracias. La verdad que habéis hecho un recorrido muy sintetizado, pero a la vez, bueno, yo creo que ha sido muy nutrido en cuanto a información y recursos, que también es importante cubrir la parte no solamente de casos prácticos, sino también la parte técnica que preocupará a muchos de los que nos están siguiendo, sobre todo si son docentes y tienen menos experiencia en ese sentido, así que gracias también por dejar la caja de recursos. Yo, bueno, si queréis ahora os comparto, ya vamos a aprovechar, como vais a tener luego la presentación y demás, pero vamos, si queréis ahora os pongo por el chat también el enlace de lo innovable y ya lo termináis de escuchar, que sé que os hemos dejado ahí con ganas. Hombre, pero bueno, la verdad que está siendo un placer trabajar con ellos y bueno, y la experiencia también... Hablo por alusiones, ¿no? La experiencia de hacer un proyecto así es muy enriquecedora, ¿no? En todos los sentidos, a nivel creativo, a nivel comunicacional, a nivel de aprendizaje, ¿no? También en la posibilidad, ¿no? En un podcast conversacional, ¿no? De contactar con expertos e ir haciendo ese trabajo, ¿no? De campo. También si os gusta, nada más que por eso ya merece la pena el proceso, ¿no? Aparte del resultado y del producto, también siempre es muy, muy enriquecedor. Así que os animamos a que bueno, hagáis vuestro piloto de proyecto y esperamos que bueno, esta pequeña sesión haya sido útil para ello. No sé si hay alguna pregunta por aquí, por el chat, lo voy a abrir, que lo tenía oculto para veros mejor. Por aquí, por ejemplo, bueno, hay gente que os agradece la exposición, que da la enhorabuena por la iniciativa, que se tenía que desconectar, pero que lo valora enormemente. Carlos, que conecta además, Carlos, gracias por el correo esta mañana y por el interés por confirmar. Conecta desde Córdoba, Argentina. Os pregunta qué análisis, el melón, os pregunta por el melón, ya lo habéis leído, ¿no? ¿Qué análisis hacéis del video podcast? Bueno, esta es una pregunta que nos esperábamos. Tenemos que decir muchas gracias, Carlos, porque nos esperábamos porque es el debate que se está dando ahora mismo en nuestro entorno del audio. A ver, lo que pensamos es que no tiene mucho sentido, porque lo complica todo mucho, hacer un video podcast conversacional. Otro no existe. Si haces un formato narrativo en vídeo, ya no es un podcast, es un documental. Y eso ya existe, está en las plataformas. Otra cosa es el podcast conversacional. ¿Qué balance hacemos? Nos hemos resistido, como decimos en España, Carlos, como jabatos, nosotros, en nuestra productora, nos hemos resistido durante años. Cada vez nos resistimos menos porque es una tendencia que está ahí. Pero siempre advertimos a quien nos encarga hacer un video podcast que es mucho más complejo, mucho más costoso en términos económicos y mucho más costoso en términos de tiempo. Hay que invertir mucho más recursos. Y el retorno, en cambio, no se multiplica. ¿Por qué? Porque si tú precisamente estás escuchando un podcast, lo estás escuchando en tus auriculares mientras estás montando en bicicleta, mientras estás haciendo las tareas de la casa o mientras vas manejando camino al trabajo, eso no lo vas a poder hacer en un vídeo. ¿Para qué quieres entonces un vídeo? Otra cosa es que complementemos una producción de audio, como nosotros hacemos en el 100% de los casos, complementemos una producción de audio con una serie de vídeos cortos que se graban en el estudio o se graban después de grabar el audio y que son los que nos sirven de apoyo para difundirlo en redes sociales. Eso sí que es importante. Pero desde nuestro punto de vista, pudiendo hacer un formato de audio, exclusivamente de audio, de un alto estándar de calidad, arriesgarte a que no tenga la misma calidad, entre otras cosas porque la naturalidad que cualquiera de los que estamos aquí puede tener delante de un micrófono, igual no la tiene delante de una cámara también. Hay que manejar otra serie de recursos. Entonces, nuestra posición es, de entrada, ponérselo a quien nos contrata para hacer un video podcast, ponérselo muy difícil.
y ponerle muchas trabas. Y si finalmente le vemos que está empeñado y o nos convence con algún argumento que para él es determinante, lo hacemos. Además, la pregunta que se tiene que hacer todo el mundo, ¿para qué? Claro. ¿Para qué quieres un vídeo podcast? O sea, salvo que quieras que salga un patrocinador o que sea una persona muy conocida que sabes que su imagen es que ¿para qué? Había otra pregunta, creo, María, por ahí. Sí, por aquí. Óscar, si te puedes compartir la cámara como contenido, porque luego en la grabación, además, al ser dos, van a ver mejor que así en pequeñito. Es que me he apropiado yo aquí del podio para dejaros a vosotros en grande ahí. Ahí está. Mira, Aleida, tienes que darle a la flechita de abajo de la derecha, donde compartir pantalla, pero la de arriba a la derecha. A ver, compartir pantalla. Aquí. Cosa del directo. Compartir la cámara como ahí. contenido, integrated cámara. Ahí creo, ¿no? Ahí está. Vale, perfecto. Es que así luego en la grabación nos van a ver mejor, que además como sois dos, si no luego se pierde. Aleida os pregunta, dice que le gustaría saber qué recursos narrativos usáis para comunicar contenido científico, también es periodista, en su caso de ciencia, y comenta que es un reto tener un equilibrio entre la historia y la ciencia para que no suene como una clase, ¿no? Y os pregunta cómo enfrentáis el reto de narrar conceptos y fenómenos complejos. A ver, no es fácil, ¿vale? Porque puedes, o sea, desde mi punto de vista, mi experiencia, personas con las que hables, y depende mucho de cómo te pidan o cómo quieras hacerlo. A mí particularmente me gusta poner muchos ejemplos muy prácticos. Que yo te voy a explicar algo científico, pero te voy a intentar siempre llevarlo a un ejemplo que tú inmediatamente entres en la historia, ¿vale? Lo hago yo, lo hace Óscar. De ahí nuestro empeño en esa creatividad. No es fácil, ¿eh? Muchas veces te puedes llevar días dándole vueltas sin escribir absolutamente nada y dándole vueltas cómo cuentas esto. A mí me pasa muchas veces que a mí me gusta nadar y me voy a la piscina y de pronto estoy haciendo un largo y digo, lo tengo, ya sé cómo voy a contar esto, ya tengo la idea. Como os dije antes, utilizamos mucho las posibilidades de un podcast. Puedes hacer lo que quieras, puedes crear lo que quieras. Si te quieres meter, imagínate que quieres hablar de Pasteur, te puedes meter en su laboratorio. Puedes contar un episodio, de hecho lo hemos hecho. Puedes contar un episodio cotidiano de Pasteur para que el oyente se siente identificado con esa persona, que no es solo hablar de sus logros, sino hablar que detrás de ese logro hay una persona. Entonces, bueno, yo le echo mucha imaginación, mucha creatividad y no ponerte límites a nada. Sí. Y después también nosotros hacemos mucho compartir los guiones, oye, ¿qué te parece? Tal, que otra persona te dé su visión, porque a lo mejor a ti una idea te parece fantástica y después la escucha alguien y no se ha enterado. Entonces, a mí me pasa que cuando alguien me dice, no, pero esto, cuando me plantea preguntas, digo, no lo he contado bien. Esto no está bien hecho. Ha cambiado mucho de todas formas. Nosotros llevamos muchos años haciendo divulgación científica y los científicos, el personal investigador, cada vez tiene más claro que se le tiene que entender. Y cada vez nos necesita menos, aunque para nosotros sea una mala noticia, cada vez sabe explicar mejor las cosas y dejar la jerga científica. Pero como bien dice Carmen, si tú consideras que hay algo que no has explicado bien, utiliza cualquier recurso, incluso, que a nosotros nos encanta, la ficción sonora. Vamos a recrear esto y vamos a contar cómo fue el primer trasplante de corazón, que también lo hemos hecho. Y como en audio se puede hacer cualquier cosa con recursos muy asequibles, pues hagámoslo. Pero sobre todo, o sea, por responderte en una única palabra, imaginación. Bueno, muchas gracias. Yo, por hacer un poco también así de promo, de spoiler, en la nueva temporada de Lo Innovable vaya a haber más ejemplos en esa línea de la que comentaba Leida, que seguro que también os sirven porque vamos a hacer ahí un metapodcast, una especie de metapodcast, ya lo veréis, y que va muy en la línea del webinar. Si queréis, luego también os lo enviamos junto con el material porque en menos de un mes va a salir y está totalmente alineado con todo lo que estamos
comentando hoy, así que seguro que os sirve como recurso complementario. Bueno, no sé si hay más preguntas por aquí que queráis. El tema yo os pregunto bueno, a ver, lo que le puede preocupar a la gente, ¿no? También es el tema de los recursos, ¿no? Es decir, lo habéis comentado, ¿no? Pero creo que también a la hora de, pues, bueno, los que somos docentes, educadores, hay veces que tenemos, pues, bueno, convocatorias de innovación educativa que pueden servir para obtener pequeños apoyos o incluso si lo ligamos a proyectos de investigación o de divulgación, pues también por ahí, ¿no? Cuando, lo que comentaba Carmen, ¿no? Cuando sirven para alfabetizar y tal. Pero, ¿cómo podemos calcular cuánto cuesta a nivel de presupuesto y sobre todo qué recursos son necesarios, ¿no? A la hora, porque claro, si lo pedimos como proyecto, ¿no? Un mínimo también de información de ese tipo. Sé que la pregunta es muy genérica y que es muy difícil, ¿no? Pero si queréis, hacemos como varios escenarios, ¿no? Y decimos, lo más barato de producir sería un podcast de este tipo y lo que sería más costoso sería de esto otro, ¿no? A día de hoy, con la tecnología y con los equipos que contamos, ¿cuánto por vuestra experiencia puede costar? Lógicamente va a depender de muchos factores. El primero de ellos es el formato. Después hay otro factor que va a influir, que es quién presenta el podcast, quiénes son los distintos actores que participan, quién lo presenta, quién lo escribe, quién lo valida. A nosotros, ¿qué nos gusta hacer? Y yo creo que la mejor fórmula es que os pongamos un caso concreto, María, y que pongamos un presupuesto encima de la mesa, que no tenemos ningún problema, ¿no? Ese es un escenario. El otro es que se produzca dentro de un instituto, de una universidad, de la unidad de comunicación de una institución académica, la que sea. En nuestro caso concreto, nosotros ¿qué nos gusta hacer? Nos gusta, lo primero, hacer un briefing con el equipo promotor de la idea del podcast, en el que nos cuenten, en primer lugar, a quién va dirigido, fundamental, y después qué quieres contar, y que nos den cierta libertad para, en función de esas dos preguntas, orientarte en cuál puede ser el formato que te puede servir. Siempre ponemos como ejemplo un caso de una compañía farmacéutica que llegó hace unos años a pedirnos que fuésemos a hablarles de psoriasis al público adolescente, y nos proponían una mesa redonda con profesionales, con pacientes, con familiares de pacientes y con voluntarios de la asociación. Le dijimos, mira, como tú comprenderás, entonces estás estás produciendo algo que va a tener un contenido científico muy relevante, pero para tirarlo a la basura. Entonces les propusimos hacer una ficción sonora, un thriller policíaco, en el que 1 minuto de cada 15, que eran los que duraban el capítulo, se hablaba de psoriasis, y fue un éxito. Entonces va a depender un poco de esas respuestas que nos den en el briefing inicial. Cuando tenemos esa pregunta respondida en cuanto al formato, ¿qué nos gusta hacer? Y o casi siempre lo hacemos, y nos ha ido muy bien. Formar al equipo al que vamos a acompañar, para que sepan qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y si son capaces de hacerlo solos, que nos den la patada y que lo hagan solos. Nunca nos ha ocurrido, porque prefieren ese acompañamiento, ¿no? Lógicamente. Un escenario que podríamos dibujar de una serie de 10 capítulos, también los costes de producción, o sea, los costes de viajes van a encarecerlo todo mucho, pero una producción de 10-12 capítulos en los que no se salga de la misma ciudad, que se pueda grabar todo lo que haya que grabar, se pueda grabar en un horizonte de 4 o 5 sesiones, más o menos, pues al final cada capítulo editado, publicado, además va a rondar probablemente los 800-900 euros. ¿Vale? Con esos condicionantes, ya si tenemos que viajar, si el horizonte de grabación es más amplio, si se incorporan otros recursos, si tenemos que subcontratar otras cosas como vídeo para un vídeo podcast, o como actores para un formato de ficción sonora, pues se va a elevar el presupuesto. Para hacer un podcast en el seno de vamos a poner como ejemplo un instituto, sin ningún asesoramiento, con los recursos que tenemos disponibles, que ya los habéis visto en una de las slides, la grabadora y el set de podcasting en su caso, y un mínimo acondicionamiento acústico, pues es que vamos a invertir para hacer ese podcast y todos los que queramos hacer después, 1.000 euros.
es verdad que ahí vamos a necesitar las competencias de quienes lo vayan a hacer. Digo, Claro. sin contar con ningún apoyo externo, simplemente contar con los equipos y con el personal que vaya a impulsarlo. Claro, ahí habría que sumar el tiempo. Efectivamente. Porque el tiempo, eso no es muy difícil Claro, determinar cuando sea interno, claro, al final es cuánto tiempo. cuesta, sí. O sea que es que, bueno, estamos en la productora y estamos llamando a la puerta, así que Pasa del directo, no pasa no es nada. que se haya ido, sino simplemente que Yo te hago preguntas mientras, no pasa nada. Tengo unas cuantas. Por aquí dice Aleida que muchas gracias, que ojalá todos acá puedan recomendarnos podcast para seguir inspirándonos. En América Latina hay varios. Nos comparte uno que hacen por allí, por México. Pan para el susto, también hicimos episodio de psoriasis, dice. Ahí os lo deja el enlace Qué bien. para escucharlo. Qué bien. Yo tengo una última pregunta porque cuando estábamos hablando de los recursos de la gestión de un proyecto de este tipo, ¿no? También hablábamos antes de la inteligencia artificial, generativa y tal, ¿no? Pero también hace que tengamos que ser más cautos, ¿no? A la hora de tener cuidado, ¿no? Pues con ciertas cuestiones, ¿no? Comparto, si os parece, ¿no? Nosotros con el proyecto de los innovables, por ejemplo, sabéis que en un proyecto de este tipo, cuando participan pues voces externas, ¿no? Pues en este caso para una institución, hoy vosotros como ponente vais a firmar un documento de cesión de derechos de imagen porque vamos a compartir la grabación en abierto, ¿no? Pues con el podcast pasa un poco lo mismo, ¿no? Y claro, ahora también se tienen que hacer la cesión de los derechos de voz. Tenemos también que proteger esa parte, ¿no? Porque con el tema de la inteligencia artificial, lo digo porque también son cuestiones en las que a lo mejor uno no cae cuando se mete en un proyecto de este tipo, pero que también hay que cuidar, ¿no? Que tenéis que salvaguardarlo todo, ¿no? Y decir, bueno, pues si invito a expertos, ¿no? Pues pedirle, aunque sea, pues bueno, que me firmen un documento como cuando grabáis un vídeo que os autorizan a difundir, a publicar y tal, para tenerlo todo bien atado, ¿no? Y bueno, incluso el uso de recursos. Hay que tener cuidado con los derechos de autor. No se puede utilizar una música si no tienes los derechos de autor. Es cierto, por ejemplo, los recursos sonoros, ¿no? Es cierto que hay algunas instituciones que sí que tienen archivos que pueden utilizar si tu objetivo es educativo, si tu objetivo no es comercial. Si eres una institución educativa, pues es verdad pues que hay archivos, por ejemplo, creo que la BBC es uno de ellos, que tiene un archivo impresionante de sonidos de todo tipo y de momentos históricos que tú, por supuesto, tienes que pedir permiso, no se coge y ya está. Pero que sí te lo permite, pero si ya es para un proyecto más comercial y tal, entonces hay que pagar por el contenido, igual que hacen en el sector audiovisual, eso hay que pagar los derechos y cuesta mucho dinero, lo advierto. Así que mira, casi que mejor, si quieres ambientar un hecho histórico, pues claro, además que te lo retiran, ¿no? De la plataforma en cuestión te lo retiran. Nosotros hicimos una imitación del nodo y utilizamos un actor de voz, hicimos un texto y le pusimos la ambientación y tal del nodo, pero no era el nodo, obviamente, porque tienes que pagar, obviamente. Tenemos también por ahí algún Gutenberg, ¿no? No quiero mirar a nadie en la temporada 1 de Los Innovables por aquí cerca. Bueno, sí, exacto. Que tenemos un poquito de retardo. No sé si tenéis alguna preguntita más o, bueno, habría muchas cosas, ¿no? En las que podemos lógicamente profundizar, ¿no? Ya seguro que si de verdad que yo lo digo de corazón, os animamos a que probéis, a que hagáis vuestro piloto de capítulo, aunque no tenga la calidad técnica quizá que queráis, ¿no? Pero por lo menos para probar, para testar, ¿no? Para distribuirlo, para ver cómo funciona, ¿no? Hacer también esa prueba de ese test de usuario, ¿no? Que comentábamos antes. Y ya pues siempre hay tiempo, ¿no? De hacer una versión mejorada a nivel técnico, más trabajada, ¿no? Buscar presupuesto, buscar recursos. Pero creo que tenéis que probar y ver también cómo sentís en el rol que queráis, porque os podéis poner delante del micrófono, os podéis poner detrás, o sea, os podéis poner con guión. Lo bueno que tiene también que bueno, que aquí hay muchos roles y cada uno pues puede adoptar los que considere que aportan más al proyecto y, por supuesto, pues una excusa para hacer colaboraciones muy interesantes con otras personas, como sería el caso que tenemos aquí. Así que Patricia comenta por aquí,
Nada, Patricia, pues bueno, lo tendrás a tu disposición en cuanto esté editado la grabación y la presentación, sabéis que también os la pasamos. Dice que coordina un podcast, la estáis leyendo, ¿no? Desde hace 4 Sí, años. lo estamos leyendo. Sí, sí. Encima es tan divertido, o sea, yo es Claro. que me lo paso muy bien. Se sufre algunas veces, sobre todo cuando tienes bloqueo mental, pero en general es muy Claro. divertido. Pero no hemos hablado también de, bueno, algo habéis comentado en la exposición, ¿no? Que comentábamos antes lo de los roles, ¿no? Que cada uno pues, puede adoptar, pero es que incluso podemos ser, ¿no? Los impulsores de podcast de nuestro propio alumnado, ¿no? Yo lo he hecho en mis clases, lo comentábamos también, ¿no? Decir, bueno, voy a darle unas instrucciones mínimas, unas indicaciones mínimas, si me interesa que el resultado sea una serie pues más o menos homogénea, o le voy a dar más libertad creativa si lo que me interesa es precisamente evaluar pues esa capacidad de creación y tal en sentido amplio, trabajando sobre una temática determinada para que ellos mismos pues tengan la experiencia de producir su contenido sonoro, ¿no? A mí me ha pasado, yo lo hacía por si a alguien le sirve, con una asignatura de emprendimiento en comunicación, que ellos hacían como una investigación sobre un medio emprendedor, ¿no? Hablo del grado de periodismo de la Universidad de Málaga. Y claro, en lugar de presentar el típico tocho textual con los resultados, pues lo que habían medido, ¿no? Analizado, pues básicamente el modelo de negocio, ¿no? De ese medio emprendedor y tal. Lo que yo les pedía que hicieran era un informe creativo. Entonces, ese informe creativo, pues bueno, yo les decía que lo podían hacer en vídeo, en formato de infografía, en formato de podcast, pues también como curiosidad, ¿no? He visto una tendencia, porque ha sido mucho tiempo el que he impartido esa asignatura, he visto una tendencia que cada vez me hacían más podcasts. Y justo el año pasado, que fue el último año que le impartí, yo diría que dándole esa libertad de formato distinto, el 80 al 90% me hicieron podcast. Y había algunos que tenían muy, muy buena calidad. Y he coordinado también un proyecto de fin de carrera, de fin de grado en el que el alumno, ¿no? Ha sido un proyecto práctico, ha realizado un podcast sobre emprendimiento digital. O sea, que al final muchas veces nos sorprenden y aprendemos de ello y, bueno, como elemento motivacional también ya, ni qué decir, por si a alguien le sirve también esa parte. Bueno, dice Patricia, que no te había leído lo último. Ya está, se emociona. La capacidad que tiene el audio en general para evocar emociones es completamente diferente a la del vídeo, y es muy habitual eso que Patricia dice, es muy habitual que nos pase cuando estamos grabando, ¿verdad? Cuando estamos editando, cuando estamos interpretando, que nosotros hacemos muchas ocasiones de actores de voz, es muy normal que se salten las lágrimas, y precisamente por eso que es de lo que venimos hablando durante toda la sesión, del esfuerzo cognitivo que hace tu cerebro, ¿no? De meterte en la historia. Tiene mucha más capacidad que un formato de vídeo. Totalmente, totalmente. Bueno, pues yo por mi parte daros las gracias por el ratito compartido aquí de ejemplos, de práctica y de conocimiento de toda esa experiencia que tenéis produciendo podcast. Y bueno, no lo he dicho, pues siempre digo, ¿no? Cuando presento la actividad y tal, siempre digo, bueno, mirad, echadle un vistazo a la web que tenéis los próximos webinars. Con vosotros terminamos la primera tanda de webinars profesionales por Universidad Internacional de Andalucía de 2026, pero ya tenemos nueva tanda. Lo que pasa es que está sin publicar. A partir del 16 de marzo haremos, bueno, va a seguir la iniciativa todo el año, pero ya tenemos previsto hacer pues unos 5 o 6 nuevos pues de temáticas muy diversas. En fin, el teatro como vía pues para poner en valor el patrimonio musical, tema de dieta saludable, de contaminación y su relación con la agricultura y la ganadería ecológica, del tema de hidrógeno verde en química, ¿no? Y sostenibilidad. Hay temas también muy diversos y ya tendréis noticias dentro de poco, pero calculamos que en un par de días estarán también en la web por si os interesa pues continuar siguiendo este programa. Y nada, ha sido un placer compartir este ratito. Se me hace raro porque estamos en un formato hoy distinto. Justo el lunes estaba allí sentada donde están ellos. Pero bueno, ya volveremos a... Claro que sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, María. De nuevo, y gracias a todos los que habéis participado en esta sesión. Me habéis hecho preguntas muy interesantes y esperamos que os haya gustado.
nos traía a vuestra disposición. Gracias. Gracias. Gracias, un saludo.